Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todas y todos ustedes que se encuentran visualizando el presente foro virtual que AICO Asistencia Legal les pone a su disposición. Previo a entrar al fondo y al análisis de la presente ponencia, es necesario hacer mención e invitarlos a que le den seguimiento a nuestra página de Facebook y a nuestro Instagram de AICO Asistencia Legal, a efecto de que estén dándole seguimiento a las ponencias que con futuro vamos a subirles, puesto que van a ser de mucho interés para los estudiantes de Derecho, abogados litigantes y servidores públicos en general. Me presento para los que no me conocen, su servidor Adrián González, soy abogado, cofundador y gerente general de AICO Asistencia Legal. AICO Asistencia Legal es un corporativo que no propiamente se dedica a la asistencia integral de desempeño jurídico, sino también nos dedicamos al marketing y a posicionamientos de imagen en general. Pero pues bien, maestro, venimos a darle la bienvenida a usted porque a quien quieren escuchar es a usted y no a mí. Antes de darle la bienvenida a nuestro acompañante, es necesario poder dar un breve análisis de lo que es el doctor, que si me permite, lo daré yo con mucho gusto. El maestro José Miguel, doctor José Miguel Ramírez González es abogado por parte de la Universidad de Guadalajara. Tiene dos maestrías, tiene una maestría en Derecho y una maestría en Derecho Penal, y es doblemente doctor. Es doctor en Derecho y doctor en Educación y Ciencias Sociales. Dentro de sus actividades académicas y docencias, pues muchos conocemos su ámbito porque es maestro de la licenciatura de Derecho y también es maestro dentro de la maestría por parte de la Universidad de Guadalajara, además de todas las actividades académicas que ha hecho extrajudicial o extraacadémicamente con la Universidad de Guadalajara. Fue miembro fundador de la Asociación Nacional de Doctores de Derecho del Colegio de Profesionistas, AC. Fue presidente también de la Academia de Amparo de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara durante el periodo de 2008 a 2018. También fue coordinador del Diplomado en Derecho de Amparo, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad de Guadalajara en sus ediciones tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, correspondientes al año 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. También es conferencista en temas de juicio de amparo. En cuanto a temas de productos de investigación, pues los que somos sus estudiantes o fuimos sus estudiantes, tenemos ahora sí que el beneficio de conocer que es coautor de diversos libros, del cual muchos de nosotros tenemos acceso a este tipo de autorías, vaya. En actividades profesionales, para los que no tienen el gusto de conocerlo en la vida profesional al maestro José Miguel, él ha trabajado en diversas instituciones públicas, pues el servicio público que lo ha desempeñado ha sido tanto en el fuero estatal y actualmente se desempeña en el fuero federal como defensor público adscrito al Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito Judicial, con sede aquí en Guadalajara, Jalisco. Y pues bien, a consideración de este ponente, les puedo hacer alusión que yo considero que el doctor es uno de los mejores maestros que la Universidad de Guadalajara tiene, y muchos de los que han gozado del beneficio de sus alumnos van a compartir mi emoción. Como tal, maestro, pues le doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este foro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, me cuento emocionado como siempre, gracias por la invitación. Para mí es un honor el que se invite a un catedrático de nuestra benemérita Universidad de Guadalajara a compartir algunas palabras con ustedes y con su auditorio. Para mí es un honor, lo reitero, gracias. Pues muchísimas gracias, maestro. Quiero ser muy enfático en el sentido, pues, de que también para nosotros es un gusto y también sería un honor poder compartir futuras ponencias con usted con relación a otros temas jurídicos. Pues bien, dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, preparamos un tema muy especial y particular para todos ustedes, el particular como autoridad responsable. Pues bien, sabemos que es un tema que se puede conocer en el ámbito jurídico, sin embargo es un tema que no se ha estructurado debidamente en el sentido estricto de que hay muchos criterios encontrados, pero para eso está el maestro, para hoy día exponernos y darnos a entender lo que es esta figura, saber su sustancialidad y cómo se puede promover. Maestro, ya que dimos su antecedente y de que no me voy a someter a dar su currículum completo porque nos llevaríamos aquí la hora que tenemos programada para este foro, pues usted tiene un mayor desempeño y usted día con día enfrenta a la autoridad en el ámbito que usted se desarrolla y usted conoce un poquito más a fondo que nosotros lo que es un juicio de amparo. A términos simples, doctor, para usted, ¿qué es el juicio de amparo? Muchas gracias. Claro que habrá que decirlo en términos simples porque tenemos un auditorio muy vasto. No solo se preocuparon por estar presentes como auditorio
estudiosos del derecho o profesionales del derecho, sino que también hay público en general, a la que tendríamos que decirle qué es el juicio de amparo. Es la herramienta más maravillosa que tiene el derecho mexicano para combatir los actos de autoridad. Pero habrá que precisar cómo es la característica específica de ese juicio de amparo. Primero, es institución del derecho mexicano. El segundo podemos definirlo solamente en 4 puntos. Primero, ¿qué es un juicio? Con toda precisión tenemos que establecer qué es un juicio, por eso se llama el juicio de amparo. De segundo punto, ¿cuál es la finalidad de ese juicio de amparo? Proteger los derechos fundamentales. Proteger los derechos fundamentales de los gobernados, esos derechos que se encuentran establecidos y protegidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Eso es lo que protege el juicio de amparo, cuando estos se vean violentados por parte de una autoridad. En estricto del tema que estamos hablando, ¿qué características debe de tener un particular para que éste pueda configurarse o pueda considerarse como una autoridad responsable? Sí, mira, Adrián, es necesario precisar no solamente las características del particular. Primero tenemos que precisar las características de la autoridad como tal en sentido formal y material. Sabemos que una autoridad responsable, en este caso, autoridades son todos aquellos que dependen de los órganos de gobierno. Esos son autoridades. Y hay que ver aquí, plasmar con mucha precisión, que hay actos de autoridad que son combatibles en el amparo y hay otros actos de autoridad, de esa misma autoridad, que no lo son. Ahora bien, hay autoridades que las podemos llamar para efectos del amparo y hay otras que no las podemos traer para efectos del amparo. Precisiones que ya haremos, pero hablamos en este caso de las autoridades en sentido formal, las que por su formación y por su creación dependen de cualquiera de los 3 órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero luego entramos con un parteaguas ahí. Esta parte es novedosa, si la queremos llamar así, porque aparece desde la reforma de 2011. En la reforma constitucional de 2011, que se produjo precisamente en la creación o se tradujo en la creación de esta ley de amparo que tenemos vigente, se establece ya con precisión en la ley la figura del particular como autoridad responsable. ¿Qué características tiene que tener la autoridad formal, en su sentido formal? Las características esenciales para considerarlas como tal frente al gobernado. Primero, que maneje una situación de imperio sobre el gobernado, un dominio. ¿Qué es esto? Que haya la relación entre los 2 entes, entre esa autoridad y el gobernado, funcionando uno como autoridad y el otro específicamente como gobernado. Lo que conocemos en el derecho constitucional, conocemos como la relación de suprasubordinación. Uno debe estar en su calidad de gobernante y el otro en su calidad de gobernado. Esa característica debe tener. ¿Cuál otra? Que el acto que emane de esa autoridad o la omisión sea eminentemente unilateral. No le pide permiso al particular para llevar el actuar, simplemente lo determina y tendrá que ser el gobernado el que se sujete a esa determinación o a esa omisión de la autoridad. Y finalmente la cuestión de coercitividad, que no necesita acudir a otros tribunales para hacer cumplir sus determinaciones. Esas características debe tener la autoridad como tal, la que hablamos en sentido formal. Pero luego entramos, la autoridad responsable particular. Bien, comentaba, esto se estableció en la reforma constitucional de 2011, pero esto no quiere decir que esa figura hubiese sido ajena al juicio de amparo, pero sí estaba determinado, había un parteaguas específico aquí, que no podíamos acudir al amparo si la violencia a nuestros derechos fundamentales, ahora garantías individuales con anterioridad a la reforma, no se veía puesta en peligro o violentada por una autoridad meramente formal. Bien, esto, vuelvo a insistir, no era una cuestión que fuera ajena para el juicio de amparo, sin embargo, era una cuestión primordial. Lo primero que decía, no puedes acudir al juicio de amparo, tendrás que ir a otro procedimiento si no se trata de una autoridad. Sin embargo, hay antecedentes desde la quinta época en la que ya encontramos en la jurisprudencia opiniones de la propia Suprema Corte en el sentido de que el actuar de un particular viene a constituirse como autoridad. ¿Por qué? Porque ese particular realiza funciones propias que le corresponden a la autoridad. La autoridad puede descentralizarlas, desconcentrarlas, subrogarlas, autorizarlas, actividades que le corresponden
a la propia autoridad, pero esas trascienden al ámbito jurídico de los particulares. Al transmitirle a esos particulares, realizar esos ámbitos de los que hablaba, que en algún momento realizan una supeditación del particular, actuando ellos como particulares, pero en calidad de gobernancia sobre el gobernado, esto traduciéndose en una lesión al derecho fundamental del gobernado, entonces es viable llamarlo como autoridad responsable particular para efectos del juicio de amparo. Debe realizar esa actividad propia de la autoridad, esa de la que estamos hablando formal, y además que ese actuar esté establecido en una norma general. Muy preciso al comentar esa parte y decir que debe ser una norma general. Para los que estaban dándole seguimiento, es preciso señalar también que muchos de los criterios emitidos ahorita por el doctor ya se encuentran dentro también de son criterios que también ya los tribunales colegiados de circuito y la propia Corte ya han determinado. Al término de la presente entrevista les vamos a facilitar, para que ustedes no se sientan ahora sí que fuera de contexto, les vamos a facilitar lo que son las tesis aisladas que se ha emitido por parte del Consejo de la Judicatura Federal y la jurisprudencia emitida por la segunda sala que habla en tenor de este tema en específico, que es donde el maestro, el doctor, consideramos también que criterio particular de él, sí tomó en consideración muchos de estos criterios porque además de que algunos están encontrados, muchos criterios sí hablan en particular sobre la figura elemental de este tipo de particular como autoridad responsable. Maestro, perdón que le llame maestro, ahora sí que la costumbre de que me impartió clases, pero doctor, nos dimos a la tarea por parte de AICO Asistencia Legal y su servidor de hacer una investigación minuciosa de la existencia de esta figura, cuándo se creó. Por ahí advertimos que la Corte la primera vez que se pronunció al respecto fue en una sentencia de 1919 sobre el tema, más bien sobre el asunto del señor Marcolfo F. Torres contra el mayor Canuto, o como coloquialmente lo conocían, el generalote Canuto. Usted que tiene un poquito más de experiencia en este tema, ¿podría contarnos la historia de Marcolfo F. Torres, por favor? Sí, Adrián, con todo gusto. Es un tema muy interesante cuando lo plantea uno desde ahí. Es un criterio de la quinta época, efectivamente, como lo comentas, de la quinta época, 1919. Recuerden que es cuando tenemos la primera ley de amparo después de la Constitución de 1917. Aparece este criterio precisamente ¿por qué? Aparece porque se da una controversia ahí en cuestiones de criterios en el sentido de si el particular podía considerarse como autoridad responsable. Aquí, claro, ahorita que hablabas del generalote, después de la revolución, claro que había autoridades autonombradas como tales, y en este caso desarrollaba ese mayor Canuto, el general Canuto, actividades propias de la seguridad pública, y manda él decreta una orden de aprehensión, de detención en contra de Marcolfo Torres. Marcolfo Torres va al amparo, precisamente señalándose como si fuera responsable. ¿Qué le dice cuando va al amparo el juez de distrito? Le dice, no es una autoridad para efectos del amparo. Sin embargo, esto tuvo que dirimirse en los tribunales superiores de justicia y sentó precisamente este criterio. ¿Qué fue lo que dijo la Corte al respecto? Dijo, bueno, realiza ese generalote, ese general Canuto, funciones propias de autoridad, sí realizaba funciones propias de autoridad, porque después de la revolución y de todas aquellas problemáticas que conocemos de la historia, él se mantuvo en un puesto que quedaba a hacer, quedarse en su pueblo a manejar las cuestiones de seguridad. ¿Quién lo nombró? Pues no tenía un nombramiento específico, pero realizaba actividades y funciones propias de seguridad. Tan fue así que ordenó la detención de Marcolfo. Decíamos, esa resolución que hace la Corte señala que efectivamente al realizar funciones propias de la autoridad y al tener los medios coercitivos, se le debería considerar como autoridad responsable. Fue de ahí que, sin estar establecido en la propia ley de amparo, porque repito, esto se estableció hasta 2011 en la reforma constitucional, sin embargo, un precedente directo lo tenemos ahí, en esa resolución de Marcolfo contra Canuto, en la que dijeron que por realizar funciones propias de autoridad y tener los medios coercitivos, los medios de la fuerza pública para hacer valer sus determinaciones unilaterales, tenía la característica de una autoridad.
y se le concedió precisamente bajo esa circunstancia el amparo a Marcolfo F. Torres. Pues excelente, muchísimas gracias. Entonces, entendiendo la figura que usted nos estipula sobre la característica principal de este particular que actuó como autoridad responsable, entendemos que ejecuta un acto en similitud o homologado de una autoridad como tal. A consideración de usted, vemos que en la vida práctica ha sido ejecutado esta herramienta en contra de diversas universidades públicas hoy día. A su consideración, ¿considera que una universidad pública, privada, considera que una universidad privada pueda ser considerada autoridad responsable? Bien, aquí para determinar esta circunstancia hay que partir de dos puntos. Incluso ahorita que referiste inicialmente, Adrián, a las universidades públicas, hay actos de esa autoridad que sabemos que debe ser autoridad porque es dependiente de órgano de gobierno, una autoridad pública. Sin embargo, hay actos que no son compatibles a través del amparo. No hay que llevarlos a la materia del amparo, al procedimiento del amparo, porque esos actos no son compatibles. Vamos a encontrar que algunos sí, algunos otros no. Si esto es en el caso de que estamos hablando de que se trata de autoridades como tal, porque dependen de órganos de gobierno, bueno, habrá que dejar asentado con mayor precisión cuando ese particular sí se constituye en calidad de autoridad. Vuelvo a insistir, la autoridad como tal, la autoridad esa formal y material de la que estamos hablando, esta traduce, descentraliza actividades que tiene y se le otorga a las particulares. Ahorita que hablas de la cuestión de educación, claro que la educación corresponde al secretario de Educación Pública, etcétera, etcétera. Eso que se traduce y da la concesión, la autorización, la descentralización, la forma que le quieras poner a los particulares para que realicen actos propios de la autoridad de la impartición de educación, claro que se van a constituir. Hay que analizar primero el tipo de ese particular como autoridad y el tipo de acto, porque la respuesta a la pregunta específica es, claro que se pueden considerar las universidades privadas o las escuelas privadas, que hay que particularizar cuándo son escuelas privadas de educación básica y cuándo son universidades, porque hay características propias que sí podemos combatir con la educación básica y otras de las universidades que también tenemos unas que sí y otras que no. Hay que ver cómo se traduce esa violencia del derecho fundamental. Es esencial. Si estamos hablando de una escuela de educación básica, claro que va a considerarse como particular autoridad responsable en los casos de que esto no le permite el ingreso o la inscripción a un menor para la educación básica, cuando se violente también otro derecho fundamental, es su acceso por razón de raza, credo, lo que tú quieras y mandes en ese sentido, claro que se le va a considerar como una autoridad. Es un particular de educación básica, eso es esencial. Entonces, entendiéndolo en sentido estricto, estamos hablando de que debe de haber una violación directa a un derecho fundamental y no transgredir o equivocarnos en la participación que pueda existir de otro tipo de herramienta que se pueda ejercitar. En el entendido pues de que si hay otra vía idónea para poder hacer valer tu derecho o hacer valer lo que estás obligado a reclamar, tenemos que establecer directamente los elementos que nos da el amparo para poder promover Maestro, en el mismo sentido, en Jalisco como en otras partes del país, hablando de otra figura jurídica, nos hemos dado cuenta que a los notarios públicos cada vez se les ha conferido más atribuciones. ¿Podríamos considerar un notario como una autoridad responsable también? Sí, efectivamente, se les ha conferido cada vez más atribuciones. Ahora que precisamente la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, sabemos que ella llegó a la Suprema Corte a través de notario público, ya era notario público en su vida profesional. A la salida, bueno, pues precisó algunas cuestiones en la ley del notariado. La ley del notariado tendríamos que analizar primero esa ley, esa es norma general, es una norma general. Lo que no ocurriría, ahorita que viene a colación también lo de las universidades tienen un reglamento interno y las universidades particulares tienen una reglamentación propia, que esa se viene a conferir o a canalizar como un instrumento contractual con el estudiante. Si se violenta esa relación contractual no lo podemos llevar al amparo, tenemos que llevarlo a los procedimientos de orden común.
¿Por qué? Porque se constituyen como una relación meramente contractual. Con el notario pudiéramos decir también que se hace una relación contractual con el notario, cuando uno va y le pide que dé fe pública, sí, pero esa fe pública se la dan a través de un fiat de notario que establece un procedimiento específico para que se los entregue el Estado. El Estado es el que debe dar fe pública, es el que tiene la fe pública y la transmite a esos notarios públicos. Claro que ahora tenemos cuestiones muy interesantes con los notarios. Sabemos que al modificarse la ley del notariado, ya no solamente son cuestiones de fe pública, ya están llevando procedimientos que se traducen en jurisdiccionales, como en los casos de las testamentarías, los intestados y algunas cuestiones relativas a los divorcios, a disolución del vínculo matrimonial, que ya se pueden resolver entre ellos. Pero claro que efectivamente, por la forma en que descentralizó la autoridad que debe dar fe pública y se lo otorga a los notarios con una ley debidamente establecida y un actuar debidamente especificado por parte de los notarios públicos, por supuesto que todo lo que realicen como fe pública debe tener característica de autoridad para efectos del amparo. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues en el mismo sentido, va a decir que qué insistente soy con este tema, poniéndole tantos ejemplos. La Suprema Corte ha tenido criterios, bueno, no la Suprema Corte, más bien el Consejo, por así que el Poder Judicial de la Federación ha tenido criterios diversos, tal como lo estipulamos de las tesis que aquí tengo en la mano, encontrados en torno a esta figura. Claro es el ejemplo de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es su impresión al respecto? Bien, la comisión, aquí estamos hablando de que ya no se trata propiamente de un particular, sino de una autoridad. Podemos hablar de Comisión Federal de Electricidad, podemos hablar del IMSS, podemos hablar de CIAPA, pero específicamente es muy interesante lo que preguntas en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, porque por los cambios de denominaciones y las nuevas acepciones que tiene esa Comisión Federal de Electricidad, han tratado de dar un sesgo, un vuelco a los criterios que la Corte había establecido. Hay cuestiones muy interesantes respecto a la comisión. Por supuesto que la Comisión Federal, hablamos de que se trata de un organismo público descentralizado, etcétera, etcétera. Bien, pero hay actividades de este organismo que son compatibles a través del amparo y otros que no lo son. Vuelvo a insistir, como lo decíamos con las universidades, si hay una relación contractual, en la universidad pública también, cuando se marcan las pautas para el ingreso, permanencia, aprobación y demás, hay un reglamento interior que rige a la universidad. Y lo mismo pasa también acá, la parte interna de su reglamentación. Cuando él va con el particular y realiza un acto meramente contractual, como lo es, yo quiero que usted me suministre energía y yo le realizo el pago de mi consumo. Es un acto meramente contractual. Si yo no pago el servicio, usted me corta el servicio. Yo no puedo acudir al amparo porque esto viene a traducirse que fue una relación contractual. Pero no es una relación contractual cuando yo le pido a usted que me dé un suministro de energía y hacer un contrato de factibilidad en conexión y demás, y usted me diga, a usted no le puedo dar, cuando yo veo que la vecindad en los alrededores o en la población, el rancho de enfrente sí tiene la factibilidad, sí tiene la conexión y a mí se me niega como tal. Ese es un acto de autoridad, actúa como gobernante, yo como gobernado, unilateral por parte de la comisión en la que no me da a mí, entonces violenta mi derecho. ¿Dónde está la igualdad? Que habla el artículo 1 de nuestra Carta Magna, en el sentido de que somos iguales ante la ley. En ese caso sí hay una cuestión de un acto autoritario para efectos del amparo. En el otro vuelvo a insistir que si se traduce en una relación contractual no podemos ir al amparo, habrá que ir a los procedimientos ordinarios para ventilar esa relación contractual, lo que pasa con las universidades privadas o incluso algunas de las universidades públicas cuando su reglamento es interior y no la norma general aplicable a todos los gobernados. Entonces, bajo esa premisa, como usted nos comenta, pues sí, habrá que establecer tipo de relación que se tiene, como usted refiere, o sea, el Estado puede tener una relación contractual a través de una concesión y el hecho de un incumplimiento de un contrato no lo hace una autoridad responsable, porque está sometido a un tema de un contrato entre partes. Vayamos a otro precepto, similar, un ejemplo un poquito más civil. Supongamos que en el coto donde yo vivo, la persona que se encarga de llevar la administración un día me corta el suministro de agua, luz o algún suministro que decaiga directamente en la administración por X situación. ¿Pudiera ser considerado como una autoridad responsable para efectos del amparo? Adrián, es muy interesante esa pregunta.
la evolución que ha tenido, de principio cuando hablamos que aparece establecido en la norma precisamente la ley de amparo, ya establecido, dijimos, bueno, pues lo había legislado, entre comillas, a través de la jurisprudencia y luego se traduce y se establece en la norma, ya positiva. Muy interesante en ese punto. Alguna vez yo desayunaba con un par de jueces, amigos, y estaba un cuarto compañero en el desayuno. Y me comentaba una situación muy similar. Dice, fíjate que en el coto privado donde vive uno de mis clientes, pues simplemente llega y ya no pudo abrir con su control remoto el acceso y demás, y le dice el guardia, no va a poder abrir. Ayer en la junta que hubo, a la que usted no asistió, se determinó que todos los que están atrasados en sus pagos, pues ya no van a tener ciertos servicios, tendrá que bajarse, entrar por la puerta de acceso, etcétera, etcétera. Y me dice él, ¿cómo ves, José Miguel? ¿Será esto un acto autoritario por parte del presidente de los colonos? Claro que sabemos que el presidente es, la autoridad es el grupo de condóminos, el representante de ese grupo es precisamente ese administrador que va a realizar las actividades que se le encomienden en las asambleas, y realiza esa actividad. Dice, es autoridad para efectos del amparo. Bien. Yo meditando le dije, hay que checar. Le dije, ¿qué tipo de autoridad y qué tipo de acto? Para eso uno de los juzgadores que estaba dijo, evidentemente que no. Al pedirle yo que analizáramos el tipo de acto y de decir, mira, ¿cuál es el efecto? Es un acto meramente autoritario, unilateral, si se lo ordenaron, él cumple con esa disposición, está establecido en una norma, está la ley de régimen de condominio donde establece perfectamente la integración y la administración de este tipo de cotos. Cuando estaba en eso, el otro juez interrumpe y le dice, a mí llévemelo, yo se lo admito. Lo que quiere decir que iniciando con esa cuestión para muchos novedosa, no se ponían de acuerdo en un mismo criterio. Fue muy interesante ese punto. En algunos otros aspectos hemos visto promociones diversas donde en algún momento me pedían también alguna consulta, algunos de los alumnos, y me decía, yo estoy también en un coto privado y similar a este actuar del que comentas. Les habían cortado el agua porque habían dejado de pagar, pidiendo que rindiera cuentas, un coto de aquí por la carretera Nogales, y eran 7 los que estaban incómodos con ese actuar de esa persona. Si en esa autoridad responsable para efectos del amparo, elaboramos ya el amparo, mira, aquí vienen los 7, le dije, mire, no lo haga junto, hágalo por separado. Hagan el reclamo por separado. Al hacer el reclamo por separado, pues vamos viendo que menos de la mitad de los jueces de pura entrada le desecharon la demanda de amparo en su propia administración y distribución. Esto es a través de la asamblea donde se le confieren esas facultades y está establecido esos actuares en una norma, me parece que sí. Pero esto sigue causando algunas controversias. Entonces, me voy a colgar de esa respuesta que nos dijo. Quiere decir que este tema todavía está sujeto a la interpretación del juzgador, tanto ya sea del propio juzgado o del tribunal en efecto. Pregunta de su servidor, en cuanto a la experiencia en este tercer circuito, ¿qué criterios o más bien de lo que usted ha tenido acceso, qué criterios considera que han sujetado los juzgadores en cuanto a relación a este tema? No únicamente con el tema de los condominios o de cotos, temas generales con esta figura. ¿Qué criterios están sosteniendo el tercer circuito? Hay cuestiones muy interesantes. Decíamos al principio, bueno, hay otras figuras como la ley de amparo, tuvimos nueva ley de amparos y se trajeron y plasmaron ahí preceptos europeos y luego los plasmaron aquí. Por ejemplo, tenemos la figura del interés legítimo, que también es una figura novedosa. Anteriormente solamente acudía el que resentía el agravio personal y directo, que se traducía en un interés jurídico para ir al amparo y no legítimo. No podía acudir. Ahora puede acudir aquel que resiente de manera indirecta. Esto trajo una gran complicación, como inicialmente también les trajo gran complicación el saber los alcances de ese particular para considerarlo como autoridad responsable. Cuando, insisto, cuando la autoridad deslinda, descentraliza, desconcentra, entrega o autoriza ese actuar que le corresponde a la autoridad, no nos da tanto problema.
El problema es en algunos otros casos donde dices, bueno, como en la autoridad le entregó la actividad, no le entregó al administrador actividades propias que él debe de realizar, pero ellos con la cuestión propia que realizan de la administración, de la ley de condominios, de todo eso que está estipulado en la norma, bueno, han tenido esa característica. Sí ha traído algunas complicaciones. Tan es así que, la propia norma de amparo es la queja reiterada que hemos tenido todo el tiempo. Yo recuerdo cuando Ignacio Burgoa decía, hay que reformar la ley, no ocupamos una nueva. Y decían los expositores en sentido contrario, que era precisamente el Poder Judicial de la Federación, decían, no, ocupamos una nueva ley. En estos ámbitos, el hacer una nueva ley, volvieron a dejar sumamente cortos los preceptos. Si analizas en el artículo 5, la fracción primera, son absolutamente cortos, ambiguos e imprecisos al señalar el interés jurídico. ¿Cuál es la característica específica? ¿Lo dejas a qué? A que la Suprema Corte, a través de sus jurisprudencias, de los criterios jurisprudenciales, tengan que ir clarificando estas circunstancias, tanto para el gobernado como para los propios impartidores de justicia. Lo mismo ocurre con la autoridad responsable particular. Esa misma figura, si tú lo ves, son solamente realice la violencia a la esfera jurídica del gobernado. Claro, ahora ya lo ven de alguna manera distinta, que dice crea, extingue, modifica situación jurídicas específicas. Bien, esos son los 3 renglones que maneja. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que entonces va a tener que ser la jurisprudencia de la Corte la que vaya determinando los alcances de esta figura. Y mientras la Corte no les marque las pautas a los juzgadores, por supuesto que vemos que sí siguen cayendo en los errores de ver los alcances del particular como autor responsable. Ahora, esto no lo tendríamos que ver solamente a nivel de tercer circuito, tendremos que analizarlo a nivel de toda la República, porque todos los circuitos resuelven situaciones similares, pero van a resolver esas situaciones similares con 4 renglones, que establece el último parrafito después de un punto y seguido de la fracción segunda del artículo 5 de la Ley de Amparo. En 4 renglones creo que no le pudieron decir mucho ni al juzgador, ni al gobernado, ni al estudioso del derecho en qué consiste. ¿Qué tenemos que hacer? Echar mano precisamente de este tipo de preceptos donde… Voy a hacer un paréntesis para todos los que nos están visualizando. Les recuerdo que al final de la dinámica vamos a dar un tiempo determinado para hacerle preguntas al doctor. Pueden irlas formulando desde este momento para poder irlas apuntando y de alguna manera exponerlas dentro del presente foro. De lo que comentaba, ahora sí que dándole seguimiento y la línea misma de esta entrevista, entonces, quiere decir que estamos sujetos a la interpretación ya sea del circuito de la propia Corte con relación a esta figura. En cuanto al tema de la doctrina, me imagino que también es mínima y se han hecho estudios relacionados a esta figura para poder aportar más y que esos 4 renglones no sean los únicos que te determinen el establecimiento de esta figura. Lo que usted me refiere en ese caso, entonces esta figura como tal, ¿considera que ha sido bien ejecutada y entendida tanto por abogados litigantes como servidores? ¿En qué contexto entendida? Pues bien, usted me dice que está sujeta a 4 renglones. En el contexto amplio de si efectivamente han entendido a los propios criterios que ya ha determinado el propio Consejo, bueno, el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte, o la misma doctrina ya ha hecho un paréntesis o les ha dado un precedente para poder establecer esa figura. ¿Considera que se ha entendido debidamente esta figura jurídica? Bien, mira, interesante. Tan no se ha entendido a plenitud la cuestión de lo de la figura, que incluso la Suprema Corte ha cambiado los criterios. A principios del año pasado cambió el criterio precisamente respecto de las universidades. Hablando de universidades públicas, cambió los preceptos en algunos detalles que había considerado, que sí se consideraba ese actuar como autoridad responsable para efectos del amparo, le dio un vuelco. Lo mismo pasó con la comisión. Recordará, la comisión tenía un detalle muy específico por ahí en los recibos y le ponían corte a partir del día 6. La Corte había emitido un criterio, los tribunales de la Federación habían emitido un criterio, que eso constituía un acto de autoridad para efectos del amparo. Posteriormente dijo no, cerró la puerta y dijo todo lo que sea motivo de una relación contractual no se puede traducir en un acto autoritario para efectos del amparo. Entonces,
Tan es así que la Corte ha cambiado y ha dado vuelco a los criterios que había sustentado muy interesantes. Te repito, antes del año antepasado, en año 2019, a principios de enero a marzo, dio un vuelco en criterios en cuanto a las universidades, primero hablando de las públicas, los actuarios de ahí, le dio un vuelco al de las universidades privadas. Las universidades privadas también había señalado con precisión que toda vez que realizaban educación, actos propios de la autoridad, eran actos para el efecto del amparo. Después dijo no, si usted ya realizó una cuestión contractual, si él tiene una cuestión para el ingreso con ciertas condiciones, usted no las cumple a cabal como los quiere su universidad, dice, pues no es un acto autoritario, simplemente que no lo admita, siempre y cuando no se traduzca esto en una violación de un derecho fundamental. Dijo, no se considera, son actos meramente contractuales para el efecto del amparo. Tan la Corte ha dado vuelcos en ese sentido, que con mayor razón, pues esto viene a traducirse en los propios juzgadores de primero y de segundo grado, en que no encuentren la precisión de la figura. Pero bueno, me parece, alguna vez escuché un magistrado que hablaba sobre el nuevo sistema, bueno, ya no tiene nuevo, porque ya va rumbo a la mayoría de edad, ya estamos hablando del 2008, ya no es nuevo, de nuevo ya no tiene nada, y hablaba y decía, eran los implementadores para el nuevo sistema, y decía es que lo tenemos que ir haciendo sobre la marcha, pero todavía lo siguen haciendo sobre la marcha, y ya estamos ahorita en el 2020 con un asunto del 2008 y siguen haciéndolo sobre la marcha. Lo mismo ocurrió aquí. No faltó quien también hizo el comentario y dijo estas cuestiones novedosas de la ley de amparo, porque no son las únicas figuras a las que nos hemos referido. El particular como actor responsable, el interés legítimo son figuras novedosas y sumamente magníficas en la nueva ley de amparo, que también dijeron que había que irlas puliendo sobre la marcha. Pero también volvemos a repetir, Adrián, estamos hablando de un 2011 y todavía a 9 años de distancia estamos sobre la marcha. Sí, no, es un hecho. Y esa marcha pues es tolerar y darle pie a más violaciones de derechos fundamentales de los gobernados, en el entendido pues de que tanto el servidor público como el litigante se adapte, vaya, a esta nueva figura, bueno, ni tan nueva como comenta, una figura que ni siquiera ha evolucionado en su totalidad. Esto es en relación, tengo una pregunta en relación a lo que es procesalmente. Bien, entendimos como tal la naturaleza de esta figura. Procesalmente, ¿la autoridad o el particular como autoridad responsable tiene alguna distinción de la autoridad responsable que viene directamente de una estructura de gobierno? ¿En qué sentido? En cuanto al tema del informe previo justificado, ¿se sujeta a los mismos términos y las notificaciones? ¿O hay alguna variación en cuanto a esta figura? Gracias, mira. Es interesante también esto, te voy a decir por qué. Porque dentro de la propia ley de amparo no vuelves a hablar más de autoridad responsable que los 4 renglones que ya dijimos en el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 5º de la ley de amparo. No se vuelve a hablar, solamente en otro artículo, cuando se habla de hacerle el emplazamiento a juicio. Es la única distinción que vas a encontrar. Para llamarlo a juicio de amparo, la primera notificación se la debes de hacer de manera personal en el domicilio. ¿Qué pasa cuando el quejoso desconoce el domicilio? Estamos hablando de un particular. Si estuviéramos hablando de una autoridad formal, no podemos decir que ignores el domicilio de la sede del Poder Ejecutivo de Gobierno en el Estado, la del Congreso o la del Poder Judicial o la ubicación, porque ni siquiera es necesario cuando se trata de una autoridad de materia formal proporcionar el domicilio. No es necesario proporcionarlo y así lo establece también un criterio de nuestros tribunales. No es necesario que lo digas. Deben saber dónde está ubicado, no puede cambiar y se lleven la sede del edificio cargando a otro, o lo hacen de manera pública. ¿Qué pasa con el particular? El particular no. Como tal, simplemente cierra oficinas de una plaza comercial que ya no está en uso o en función y se cambian a otro lado. Corresponde aquí al particular, al quejoso, proporcionar el domicilio de ese particular como autorresponsable. Y ese tema es el único que se vuelve a tocar como particular de autorresponsable. La notificación, el primer llamamiento a juicio, la primera notificación para traerlo, dice que debe ser de manera personal. Solamente esos puntos. En cuanto a todo lo demás, el actuar es totalmente el mismo. Los términos son los mismos, los requisitos
para rendir el informe previo y rendir el informe justificado son absolutamente los mismos. Sabemos pues que estas autoridades en algún momento contarán con abogados o alguna representación jurídica, tal vez algunos otros no, pero lo mismo ocurre también con las dependencias de gobierno. Hay algunas dependencias en las que tienen que echar mano de otra con apoyo de las direcciones jurídicas para ir adelante, pero no hay nada más de la autoridad responsable en la propia ley de amparo. Solamente ahí es lo que habla, la forma del emplazamiento del llamamiento a juicio, y se traduce en la misma responsabilidad del quejoso de que si no lo proporciona el domicilio habrá que emplazarlo por edictos. Y claro que con edictos a cargo del quejoso. Igual que se hace como del tercer interesado, que se desconoce el domicilio, pues a través de los edictos, y es donde se abre ese parteaguas, nada más en la parte de las notificaciones y en la parte de que debe de notificársele por edictos cuando se desconoce el domicilio. Y como última pregunta por su servidor, ya para empezar con el apartado de preguntas por parte de los que nos están visualizando, vamos a próximamente tocar un tema con relación al proceso de reforma que está emitiendo el Senado con relación al Poder Judicial Federal, para que estén atentos porque tendremos otro invitado especial. Para finalizar la entrevista conforme a lo que son las preguntas de su servidor, nos gustaría que nos emitiera dos opiniones con respecto a este tema. La pregunta, la número uno sería, ¿cuál es la visión general de esta reforma? Y número dos, ¿esta reforma va a cambiar estructuralmente o va a darle algún cambio en particular a esta figura? ¿A cuál reforma te refieres? ¿A la que está en el Senado? No han estado manejando respecto del particular como actor responsable algo que trascendentalmente lo mueva. No hay ahí. Hay algunas otras cuestiones. Respecto de la reforma, es muy interesante. Sí les sugiero que abunden, la lean completa, por ahí está la minuta ya disponible, pero es muy interesante. En algunas preguntan y dicen, oye, ¿cuál es tu parecer en la cuestión? Como en todo, hay cuestiones que me parece favorables, positivas, hay otras que considero, y con una crítica sana, que son meramente adversas, y hay otra tercera en la que dice, se quedaron cortos, porque este tema no lo tocaron. Son los 3 puntos los que tienes que analizar. Analizar cuestiones como esta. Primero, ya se había estado hablando con reiteración que queríamos un sistema de precedentes como el de Estados Unidos, que al ser Corte Suprema la que emita un criterio, dijo, ¿por qué tienes que esperarte a que lo reiteres? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir para que lo entiendas? No necesito repetírtelo tantas veces. En este caso nosotros tenemos establecido que la jurisprudencia por reiteración, los 5 casos ininterrumpidos al mismo sentido. Cuando lo hace la Suprema Corte, ¿qué caso tiene que tenga que esperar los 5 cuando en un criterio ya lo precisó? En esta índole dicen, bueno, pues en la cuestión de criterios me parece interesante, sí, es un criterio de la Corte, pues excelente, que vaya adelante con él. Es una de las cuestiones que sí me parece interesante. En otras cuestiones, simplificar la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Sabemos que esta figura, con la mal llamada fórmula Otero o de relatividad de las sentencias, se habla que es la excepción a esa relatividad de las sentencias. ¿Por qué? Porque cuando la Corte hace una declaratoria, que también es una cuestión novedosa a partir del 2011, porque Otero se los dijo en 1847 y 48, pero hasta el 2011 aparece en la reforma constitucional, que la Suprema Corte puede, al resolver amparos contra leyes, hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad con efectos erga omnes. Ahí te digo, sí me parece muy interesante. Anteriormente el procedimiento era en 2 ocasiones que la Corte haya reiterado que es inconstitucional la ley, le daba aviso al órgano emisor, para que éste se fuera preparando, fuera abrogando, discutiendo el trámite que fuera. Pero tenía que esperar a que hubiese jurisprudencia para fin de darle la determinación y decirle tienes 90 días para que procedas a la discusión. No lo haces tú, lo tenía que hacer el Pleno de la Suprema Corte con una declaratoria, pero con una mayoría calificada, 8 ministros cuando menos. Tenía que hacerlo y entonces dar la determinación de la declaratoria con efectos erga omnes, hacerlo a final de cuentas la Corte. Bien, en este caso dice, ¿qué caso tiene que tengamos que llegar hasta 5 para que la Corte lleve a cabo ese precepto? Me parece que es muy interesante, al igual que la jurisprudencia, con si tienes el primer criterio, mándaselo al órgano emisor. ¿Por qué nos referimos a órgano emisor? Porque no solamente pueden ser las normas emitidas por formación,
por formación y por la propia autoridad que las legislaría, que se llaman leyes, sino también todos aquellos reglamentos, decretos, todos esos que sabemos que son normas generales. Así es. Darle entonces al órgano emisor desde ahí el plazo, lo que se pretende, el plazo simplificarla de 90 días. Pero hablamos, esto es lo que dices, me parece bien. Lo que me parece que se quedaron cortos, ¿por qué no corrigieron la plana en el sentido de la materia fiscal? Esta fue una cuestión que desde el principio que se estipuló y que dejaron entre paréntesis decir declaratoria general de inconstitucional, sí, siempre y cuando no se trate de leyes tributarias. Eso sí me parece que debió de haberse corregido aquí. Eso es lo que han criticado los estudiosos del derecho y voltean y ven y dicen, ¿qué es lo que está pasando? ¿Doblega el Poder Judicial de la Federación al Poder Ejecutivo en estas circunstancias? Bueno, eso lo dejo a consideración de los televidentes. Pero en este caso sí debió de haberse plasmado. No podemos hablar que porque se trate de una ley tributaria, de una cuestión de protección del fisco, sigamos violentando derechos fundamentales del gobernado y que no se puede emitir en esto una declaratoria. Eso nos deja entrever que ahorita en esta década de los derechos humanos que tanto nos gusta echar mano, veamos que se prioriza el derecho humano del tributo sobre cualquier otro. Está primero el tributo que cualquier otro derecho humano. Me parece que ahí se quedan cortos. Hay otras cuestiones, hablan de fortalecer la carrera judicial, pero luego viene también la crítica exacerbada por otro lado. Dice, bueno, vas a fortalecer la carrera judicial. ¿Fortaleces la carrera judicial? Sí, pero luego hay la crítica de para hacer el brinco o el ingreso de jueces a magistrados, o de jueces a magistrados de colegiado o de unitario, solamente pueden acceder los mismos que están en el interior del mismo sistema. Y esto es lo que les han criticado, bueno, del Poder Familiar de la Federación. Esta crítica es muy reiterada, pues hay que ver, es crítica, yo nada más la comento en el sentido de que se escucha. Así lo han estipulado. Y refieren pues que este tipo de concursos para fortalecer la carrera, primero se debe de fortalecer el que no solamente sean los concursos para el ingreso, permanencia y aspirar a esos puestos, solamente los que estén adentro. Para ser magistrado tendrá usted que ser juez o tendrá que ser secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte para acceder a esos espacios. Esa es otra de las cuestiones interesantes. Habla también de permitir la creación de órganos ad hoc para la cuestión de los procedimientos en violaciones graves a los derechos. La Corte ya manejaba esto en la década anterior. Hace 2 décadas, perdón, fue hasta antes del año 2000, la Corte se encargaba, entre una de las funciones, las cuestiones de violaciones graves a los derechos humanos. Ahora quieren volver con esto, pero poner organismos específicos. Entonces yo les pregunto, ¿qué vamos a hacer entonces con el gastazo que tenemos de las comisiones de derechos humanos? Si va a ser la Corte la que se sigue encargando. Yo creo que se tiene que delimitar las funciones y ver que se cumpla cabalmente cada organismo con la función que tiene encomendada. A mí me parece que no muy acertada el que la Corte vaya a distraer en esos puntos la cuestión meramente como tal de la impartición de justicia. Habla también de los tribunales unitarios de apelación, ahora constituirlos en tribunales colegiados. Y lo mismo también, los plenos de circuito. Claro que la Corte hay momentos en los que quiere despresurizar la gran carga de trabajo, pero luego no lo entendemos porque luego se la quiere volver a abrumar. Parece que quisiera restarles en alguna forma cierta autoridad a los tribunales colegiados. Los tribunales colegiados aparecen en el informe de 1950 para su creación, empiezan a funcionar en 1951, dijo la Corte, hay que acercar la justicia al pueblo, por eso hicieron esos órganos colegiados, igual que la Corte, y se consideraban como mini cortes en los circuitos. Pero han agarrado tanta fuerza porque la misma Suprema Corte les ha deslindado tal cantidad de actividades que realizaba la Corte que ahora tratan de despresurizarle también la actividad a ellos. ¿Qué es lo que hacen ahorita? Quieren constituir plenos de circuito, plenos regionales en lugar de los plenos de circuito. Y esos plenos los quieren constituir ya no como se hace ahorita, de hay que integrarlos por la misma materia con un magistrado que se escoja de cada uno de los tribunales de la misma materia, el mismo circuito. Ahora los quieren hacer independientes, o sea, colegiados con magistrado independiente que no tengan que sustraer del resto de los órganos jurisdiccionales.
No está la precisión todavía en ese sentido, tendrán que plasmarlo, la cuestión de los plenos y qué es específicamente lo que tengan que conocer y resolver. La idea de aquí era unificar los criterios en las mismas zonas, en las mismas regiones, en este caso el mismo circuito, pero parece que la idea es constituirlo como teníamos antes por regiones, que anteriormente hablábamos nosotros del tercer circuito que constituía 7 estados, ahora quieren hacer criterios de cuando menos se unifiquen ahí, evitando que todo tenga que trascender a la Suprema Corte de Justicia. Entonces es interesante la figura. En cuanto a los tribunales unitarios, hacerlos colegiados, bueno, también es una cuestión especial porque sabemos que en una cuestión que resuelve un solo magistrado, como lo quieras tú ver jurídicamente o no tanto, lo que dijeras ya no es combatible en muchas ocasiones, es palabra divina. Sin embargo, si tiene un criterio, vemos en algunas resoluciones que ves que los tribunales unitarios, ya con secretarios también que ya tienen mucho tiempo en la actividad, pues que los ve uno y voltea y dice, es que no le he visto un estudio en el que haga para fin de constituir un criterio diferente del que haya emitido el juez de distrito. Y simplemente con el proyecto que dé el secretario, pues es aprobado por el magistrado. Ahora no. El proyecto que le dé el secretario al magistrado ponente tendrá que ser aprobado por otros 2. Entonces me parece una cuestión muy interesante en ese sentido. Hablan también aquí de limitar las controversias constitucionales exclusivamente a la cuestión de la constitucionalidad. Hablan ahí, pero hablan también de que sean otros órganos a los que les llaman constitucionalmente autónomos, ampliando la figura para que estos puedan participar en esa cuestión. Y otra interesante, la desaparición del amparo soberanía, el que encontramos en la fracción segunda y tercera del artículo 103 de la Constitución o primero de la Ley de Amparo, que es lo mismo, absolutamente igual, rezan el mismo texto, la desaparición. Claro que esto, bueno, quieren manejarlo solamente como cuestiones meramente establecidas con la distribución de competencias. La invasión de esferas sea de un lado hacia el otro, aunque en uno tiene que ser restricción de soberanía, si es la federación la que ingresa al Estado, reduciendo su actividad, bueno, pues tendrá que precisarse los alcances de ese artículo 73 que es la distribución de competencias. Esa distribución de competencias debe señalarse y está señalado con precisión que corresponde a cada uno. El problema es que luego empieza la problemática cuando se trata de leyes, cuando hablamos de leyes locales y luego hablamos de leyes generales y leyes federales. ¿Hasta dónde vas a ir entonces con estas cuestiones a combatir esa cuestión de las leyes generales? Que es donde les causa cierto conflicto. En algunas otras cuestiones también interesante, hay órganos independientes, habla también de constituir y fortalecer la Defensoría Pública. Claro que la Defensoría Pública constitucionalmente es un derecho para el imputado, para el procesado, inculpado, hablemos del sistema que tú quieras, es un derecho para él y debe estar profesionalizado. Hablan entonces, pero ¿qué es la única modificación que tratan de hacer aquí, de establecer cuando esta Defensoría era un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, ahora pasa a ser parte del Consejo, y es el Consejo como el órgano administrador de toda la cuestión de personal, la que tenga que hacer las convocatorias, la carrera judicial, etcétera, etcétera. Esa es otra de las cuestiones. Precisan también que la Suprema Corte no debe de intervenir en las resoluciones, a través de la Corte, intervenir en las resoluciones que emita el Consejo de la Judicatura. El instituto, cambiarle por escuela judicial, el nombre que le cambies, no es el problema cambiarle el nombre. Yo recuerdo muy bien a aquel doctrinista famoso Sánchez Galindo que decía, oye, a los reclusorios no es solo cambiarles el nombre, cuando eran penitenciarías y luego los llamaron centros de readaptación, sí, y lo mismo hoy, de centros de readaptación le pusieron reinserción y solamente le incrementaron el deporte para llamar que en reinserción. No es solo el cambio de nombre, hay que ver aquí que esos cambios de nombre no se traduzcan solamente en eso, que se traduzcan precisamente en el fondo, en el actuar y que lleguen a la finalidad ulterior que se busca, que es el beneficio del pueblo. Esa es la cuestión específica, debe de hacerse en esos términos.
Y te repito, hay algunas otras cuestiones que me parece que quedaron cortas, por ejemplo, la cuestión de los ministros, un proyecto que tenían anterior hablaba del ministro en cuanto a su duración y en cuanto a la renuncia y la cubierta de ausencias. Esta problemática va a seguir existiendo mientras tengamos que hacer la elección de estos personajes. La elección se tenga que hacer a través de los congresos. No le dan la facultad aquí al Consejo de la Judicatura, precisamente con eso. Ahora, incrementar las facultades del Consejo de la Judicatura, reducir en ese sentido los de la Corte, yo creo que también, porque aún siendo el mismo poder, se marcan equilibrios. Un criterio de la Corte con un desequilibrio del Consejo, venían a marcar los equilibrios. Yo espero que eso no suceda, que ahora se tenga que erigir los consejos de la Judicatura por encima incluso de la Suprema Corte en algunas actividades. Eso me parece una cuestión que debe serse muy cauteloso al momento de plasmar la norma secundaria. Ahora, esta cuestión de la reforma no es una cuestión sencilla, porque trasciende a 7 reformas en la Constitución, trasciende en 2 nuevas leyes, porque hay que hacer una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Claro que esto se va a traducir también, quiero opinarlo con certeza, en cierre de la 10ª época, y tendremos que abrir una época nueva por los criterios que tengan que establecerse. Son cuestiones que trascienden y hay que hacer reformas también a otras leyes, hay que hacer reformas a otras leyes muy interesantes, pero tendremos que ver pues cómo se haga la publicación y cómo traduzca la reforma y cómo traduzca también a las leyes secundarias. No, es un hecho. En estos momentos vamos a empezar a darle el uso de la voz, bueno, más bien la apertura para las preguntas de los que nos están visualizando, previo a dar ahora sí que la clausura de la del presente foro virtual. Voy a pedir que me lean las preguntas para efecto de que el maestro, el doctor José Miguel, que esté aquí presente, nos pueda contestar textualmente cada una. Doctor, primera pregunta, ¿es autoridad para el juicio de amparo la Asamblea General de Ejidatarios? La Asamblea General de Ejidatarios, mire, aquí hay una cuestión muy interesante. Recuerden que en muchos casos las cuestiones son casuísticas. Le decía, primero, hay que analizar el órgano ese, Asamblea General de Ejidatarios, y luego el acto que esté emitiendo. Primero, la Asamblea General de Ejidatarios no es una actividad que le haya dado el gobierno concedido descentralizado, no. Se supone que esto sí es una cuestión particular. La Asamblea General sabemos que es el órgano de gobierno respecto de las comunidades ejidales o comunales, es el órgano de gobierno en cuanto a ellos. Habrá que ver primero si esta actividad está autorizada precisamente por la Asamblea y el representante de la Asamblea traduzca en ese actuar una violación a un derecho fundamental. Si traduce la violación a un derecho fundamental, ese actuar pudiéramos en algún momento ver que trascendiera y considerarlos como tales. Pero hay que ver específicamente, no solo el órgano, hay que ver específicamente el acto. Perfecto. ¿Considera que el Instituto Mexicano del Seguro Social es autoridad responsable actuando como organismo público descentralizado? Bueno, recordemos que siempre actúa como organismo público descentralizado, pero también lo mismo, claro que esa autoridad pues, depende de órgano de gobierno, pero tenemos en la cuestión de que le hablaba casuística, revisar en concreto ese actuar. Yo pongo un ejemplo entre los estudiantes, alumnos y alumnas, pongo un ejemplo de cuando vas a un servicio médico y te atiende siempre la señorita del mostrador, la guapa y siempre amable, señorita recepcionista, para la atención médica. El médico dice, pues no le puedo dar hoy atención médica porque solamente atiende 12, cantidad específica. Y dijéramos, ese actuar es para efectos del amparo, y dices, bueno, el IMSS sí lo es autoridad, pero el acto específico ¿lo es o no lo es? Aquí hablamos de una cuestión en la que hay una relación obrero-patronal y luego patronal-institución-gobierno, con participaciones específicas de cada uno de ellos para que se le dé el servicio de medicina a ese trabajador. Esa actividad propiamente, vuelvo a repetir, se traduce en una actividad meramente contractual que no está ahí.
Pero si llega alguna otra persona y dice, llega al IMSS, pide servicio de salud, le dice, no está registrado, es una autoridad para efectos del amparo negarle el derecho a la salud a cualquier persona por decirle que no tiene un código vigente, sí se traduce en un acto autoritario para efectos del amparo. Entonces, tenemos que ver, insisto, casuístico, si es autoridad, sí, pero para efectos del amparo hay que analizar el caso en concreto. ¿Se consideran los sindicatos como autoridad responsable? Mire, los sindicatos pueden acudir al amparo como quejosos, representados por Ahora acuerden que ya les dieron funciones. Hay una reglamentación que establece y dice que el sindicato debe de clarificar toda la cuestión de los ingresos y está determinado en una norma. La norma, la propia ley, la nueva ley, el nuevo procedimiento habla de que tienen que establecer y hacerle saber al trabajador a dónde van a parar sus cuotas. Yo considero que en este caso, ellos, sindicatos como tales, al no hacerlo así, estar establecido en una norma específica, la no clarificación, que se traduzca en una violencia de derecho fundamental del propio miembro del sindicato, me parece que sí debe considerárseles. Ok, para el caso de una universidad privada que impone una carga de 960 horas a estudiantes de psicología por concepto de servicio social, siendo este el único caso, puesto que el resto de las universidades, incluyendo la Universidad de Guadalajara, imponen 480 horas, ¿procede el juicio de amparo? Bueno, partamos de una cuestión. Regularmente estas especificaciones, estas actividades, las establece en la propia ley interna a la universidad privada. Desde que usted va y contrata y dice, yo quiero estudiar en su escuela, le dice cuáles son las condiciones de ingreso, de pago de colegiaturas, de aplicación de acreditación de materias, etcétera, etcétera, etcétera. Al final es parte de la preparación del educando el que realice cuestiones relativas al servicio. Ha habido otras quejas en ese sentido donde dice, yo por qué si soy de particular y pago, yo por qué debo realizar actividades de servicio social. Bueno, son actividades que están establecidas en la normatividad y es un contrato que realizamos entre la universidad particular y el estudiante. Si ahí está, en esa norma interna, y fue una cuestión contractual, no es una norma general, es una norma interna, reglamento interno, al que usted se sujetó. Entonces, ese actuar de esa universidad particular, ese acto en específico, no se puede traducir en un acto autoritario para efectos del amparo. ¿Cuál considera que sería la reforma más urgente a la ley de amparo para mejorar el uso y entendimiento de la figura del particular como autoridad responsable? Creo que debería de precisarse en esa parte, decir cuáles son los alcances y determinar primero cuándo la autoridad trasciende en un resultado de conceder, descentralizar, desconcentrar, autorizar a un particular con esa actividad. Tendría que precisarlo. Y segundo, precisar también cuando no le da la actividad propiamente dicha a la autoridad, pero sí realiza una función propia. Ahora, no podemos también en una normatividad establecer con toda precisión los preceptos, porque entonces tendríamos una ley del tamaño de la Biblia, ¿verdad? Entonces no alcanzaríamos nosotros a clarificar para poner todos los preceptos. Tendríamos que irnos por fuerza a los criterios de la Corte, la cuestión de la doctrina y precisar los conceptos. No podemos establecerlo con todo. Lo que sí digo que se queda corto, y hay muchos espacios en los que se queda corto con preceptos fundamentales. Lo mismo pasa con el interés legítimo del que estábamos comentando, que se quedan preceptos que se quedan muy cortos. Representantes de los condominios que restringen dentro de estos el acceso a las servidumbres y los servicios de agua, luz, etcétera, pueden caer en el supuesto de ser considerados como autoridad responsable dentro del juicio de amparo. Sí, ya lo habíamos comentado y reiteramos, claro que hay que ver, decíamos, casuístico, hay que ver el caso específico y que se traduzca en una violación.
Claro que el órgano de gobierno es precisamente la asociación de colonos y el que representa esa asociación al quien se le manda que haga, pues es al presidente, a él le mandan que realice esas actividades. Realizadas las actividades hay que ver si se traducen en una violencia a un derecho fundamental, como en este caso de lo que hablan del agua y algún otro servicio, me parece que sí. Pero vuelvo a insistir, hay que ver caso específico, ese órgano, ese ente del que estamos hablando y el acto. ¿Cuáles serían los principales tipos de particulares que podrían convertirse en autoridad responsable? No podemos clasificarlos en tipos de particulares. Tenemos que puede llegar todo mundo siempre y cuando realice actividades propias de la autoridad y como lo dice la norma de amparo y su actuar está establecido en una norma. ¿Con qué características? Bueno, que tenga que supeditar y digas, yo estoy en un ámbito diferente al tuyo. Yo actúo en una supeditación, en una suprasubordinación. Unilateral, claro que también la unilateralidad tendría que desprenderse de ahí. Y después de la unilateralidad, pues decir, oye, la coercitividad. No podemos entonces, con toda precisión, clasificar y decir estos específicamente sin ni darles categorías, no. La categoría específica sería cuando la autoridad le entregue el actuar propiamente que le corresponde bajo el precepto del que le quieran poner, lo vuelvo a insistir, descentralización, desconcentración, entrega, autorización, permiso, ese cuando se lo entrega, y el otro al que no se lo entrega pero realiza funciones propias. Yo solamente las clasificaré de esas dos maneras. Ok. ¿Cómo argumentar dentro de la demanda de amparo que un particular es autoridad responsable? Bajo los preceptos que le chequé con anterioridad, esos preceptos específicos. Hay que señalar primero el ente. El ente, este es el ente del que yo me vengo a quejar que violenta el derecho fundamental. Y hay que atribuirle las características que refiero. Primero, que está en un ámbito diferente al mío, en un ámbito de superior a subordinación. Hay que acreditar esa circunstancia. Segundo, el actuar. ¿Qué tipo de acto realiza? Primero, que sea unilateral, que sea una cuestión en la que a mí no me pidió consentimiento de nada, realizó la actividad y finalmente hay que ver cómo se traduzca en la violación de un derecho fundamental. Ok, y vamos a darle la apertura únicamente a 2 preguntas más por cuestión de tiempo para los que nos están visualizando. ¿qué innovaciones tecnológicas se han implantado en los tribunales constitucionales para acudir al amparo a partir de la pandemia COVID-19? Bueno, no solo a partir de la pandemia. Recordemos que desde la reforma de 2011, con la cuestión de la nueva ley, le dieron un término específico al Consejo de la Judicatura para que implementara la cuestión relativa a la firma electrónica, la llamada la FIREL, y abrió el portal. Claro que esto fue paulatinamente caminando, con algunos tropiezos, algunos atorones, y esencialmente porque ni los órganos jurisdiccionales estaban acostumbrados a ello, ni tampoco el particular o los funcionarios que tenían que acceder a eso estaban familiarizados con el precepto. Ya estaba funcionando lo de la FIREL antes de la cuestión de la pandemia, pero claro que la Corte hizo un esfuerzo sumamente evidente al momento de que llegó la cuestión de la pandemia. Implementó los buzones, implementó el correo electrónico de las oficialías de partes, implementó, insistió en la firma electrónica, modernizó el portal de acceso. Ahorita si lo notan la Corte cómo ha cambiado los preceptos. Yo quisiera que vieran una tesis de jurisprudencia en la actualidad de este mes y vean las del mes anterior. Hoy ya tiene otros preceptos, incluso ya los nuevos preceptos en la ley, en las tesis de jurisprudencia ya vienen con un código QR. Los accesos a los tribunales también se implementó en darle la autorización a través de códigos QR. Ya vienen con códigos QR para que tengan que, los accesos también implementó códigos QR para los servidores públicos, el tiempo que deberían permanecer, para las gentes que iban a participar a audiencia o a hacer alguna presentación. Todo esto es cuestión electrónica novedosa. Les decía, ahora en las tesis de la Corte, antes sabíamos que solamente tenía la localización, el título y el cuerpo de la tesis, pero el cuerpo de la tesis era un solo cuerpo, ahora no,
Ese cuerpo se divide en 3 partes. Primero maneja una cuestión de los hechos, nos da el antecedente de qué tipo de hechos se trata. Esto nos ayuda porque no tenemos que entrar a las ejecutorias de los asuntos para poder tener pleno conocimiento de las mismas. Claro, nos da el hecho primero. ¿Cuál fue el hecho que se presentó? Después el criterio jurídico. ¿Cuál es el criterio jurídico que se establece en relación a ese hecho? Y finalmente la justificación de por qué se establece ese criterio. Todas estas son cuestiones novedosas y no solamente por la cuestión de la pandemia, pero claro que se puso. Así es. Ok, última pregunta. ¿Las asociaciones religiosas pudiesen ser consideradas como autoridad responsable? Bueno, lo que decíamos también, en esta parte cuando querían clasificar las acciones pueden llegar a hacerlo, yo considero que en algún momento pueden constituirse como tales. Acuérdese que nosotros tenemos la libertad de cultos establecido en la propia Constitución, ahí lo tenemos en el precepto. ¿Qué pasa si estas asociaciones constituidas como tales en algún momento violentan mi derecho fundamental de eso precisamente, que es mi derecho al culto religioso? Podrían llegar a constituirse. Habría que ver el caso específico que se traduzca en esa violencia del derecho. Pues bien, previo a que se retiren de la presente foro, ahora sí que el presente foro virtual, quiero agradecerles a todos los participantes, más que nada por la participación, vaya la redundancia que dieron con el tema de las preguntas. Quiero hacer extensiva nuevamente la invitación de que estén dándole seguimiento a nuestra página de Facebook y a nuestra página de Instagram, porque vamos a seguir subiendo más contenido con relación a temas jurídicos que son de alta relevancia. Como les comenté, tenemos un próximo invitado que estaremos pronunciando el día de mañana o el día jueves, de un tema en específico que habla sobre este proceso de reforma en tenor al Poder Judicial Federal, y créanme que va a ser de su agrado porque estructuralmente, como ya lo comentó el maestro, si bien no tiene una afectación sustantiva dentro de lo que va a ser el proceso, pues bien, sí va a haber una afectación en la práctica, tanto del servidor público como en la práctica del abogado. Previo a que se vayan, quiero hacer la entrega de un reconocimiento al maestro por la participación en este foro virtual. Maestro, si no es mucha molestia, pudiera exponerlo a la cámara para que lo puedan ver. Y desde su casa, regálenle un aplauso, por favor, por la participación que nos acaba de dar. Que para este docente se hayan fijado la mirada. Claro que es para mí un honor haber estado con ustedes. Muchas gracias. Les exhibo aquí, creo que la cámara.